59 de la mañana continuamos con esta ronda de comentarios. Muy buen día para Milicen Uribe. Muchísimas gracias. El tema de la reforma fiscal está en la agenda, ha dominado esta semana la opinión pública y también la hará en los próximos días. Pero yo creo que antes del gobierno dominicano venir a hablarnos, a ustedes que nos sintonizan y a nosotros y nosotras que estamos aquí de reforma fiscal, tiene que revisarse. Tiene que revisarse porque a todas luces es injusto que el producto de nuestro trabajo, de nuestro sudor y que aportamos vía impuestos al Estado Dominicano no se nos devuelva en servicios y en derechos. Y de eso está llena la historia dominicana. Yo creo que nadie tiene dudas de que en el país efectivamente se necesita una reforma fiscal. Fue en el año 2012 cuando se firmó la Estrategia Nacional de Desarrollo que se delinearon una serie de pactos y entre ellos estaba el pacto fiscal. Pero ahora bien, el gobierno tiene que hacer una tarea importante antes de venir a hablarnos a nosotros de que vamos a tener que pagar más impuestos, porque a cuentas de qué. Y lo digo porque creo que hay una serie de temas. Primero, ciertamente aquí el panorama macroeconómico dicta que hay que hacer una reforma fiscal. Hay temas claves como el tema del déficit fiscal, que si vemos cuál ha sido su comportamiento promedio en los últimos años e incluimos solamente el sector público no financiero, estamos hablando de un déficit que ronda el 3% del Producto Interno Bruto. Y eso es una cifra que de verdad debería alertarnos y preocuparnos, pero que si se incluye entonces la deuda, por ejemplo, con sectores como el Banco Central, eso fácilmente llega a un 5%. Y cuidado si sube un poquito más. Entonces yo creo que ahí hay una razón para hacer una reforma fiscal. El tema de las recaudaciones, yo creo en los estados. Yo creo en estados que sean estados que manejen recursos que les permita garantizar derechos. Aquí hemos hablado, por ejemplo, de cómo hay que aumentar la inversión en el sector salud, de cómo hay que aumentar, por ejemplo, la inversión en el tema del drenaje pluvial. Eso cuesta dinero y eso es importante. Y para eso el Estado tiene que tener recursos. Yo creo que hay una razón importante. El otro tema es de cómo se debe de reestructurar el aparato impositivo, de cómo se debe revisar también el nivel de gasto público y más importante aún, el tema de la informalidad. Señoras y señores, aquí la informalidad de la economía dominicana ronda entre un 51 y un 56%. Esas son cifras preocupantes que deben ameritar una reforma del Código Tributario para ver cómo convencemos a esos contribuyentes que se formalicen. Pero yo insisto, antes de llegar ahí, hay que hacer una tarea ardua que debe de pasar, por ejemplo, con ver cómo se pueden eliminar algunas instituciones para reorganizar el Estado, para que ese Estado gaste mejor y de manera más eficiente. Yo recuerdo, y ustedes también lo podrán hacer, que en un momento el PRM, cuando estaba en campaña, habló de eliminar unas 17 instituciones, inclusive se sometió un listado al Congreso en ese entonces. Pero ¿qué ha pasado en el día de hoy? Vemos una duplicidad estatal que le cuesta a ustedes y a mí, que somos quienes solventamos el Estado Dominicano. Y solamente voy a poner como ejemplo un área, el área social. Y ustedes me pueden ayudar por si se me queda alguno. Ahí tenemos el plan social como tal, pero tenemos a los comedores económicos. De igual manera tenemos a Supérate, tenemos al CIUBEN, tenemos a ADE, hay también un gabinete social y cada una de estas entidades se convierte a su vez en parcelas políticas. Está INAVI. Está exactamente. El auxilio de vivienda, el propio Obras Públicas tiene una subdivisión para temas de emergencia. MIBE tiene también una pequeña subdivisión para esos temas. Claro. La mayoría tiene subdivisión. Entonces, el tema de esto es que esto también se convierte en un caldo para el clientelismo político. Porque ¿qué ustedes creen que va a pasar con esos 22 partidos que el PRM llevó aliados? ¡Ja! Desarrollo provincial, desarrollo barrial. Sí, hay que buscarle cama a toda esa gente, señores. Hay que buscarle cama. Entonces, ese tema de duplicidad institucional, yo creo que es un tema que hay que revisarlo antes de venir a decirnos a nosotros que hay que pagar más impuestos. Otro tema que creo que hay que revisar, una tarea difícil, pero que hay que hacerla, son los niveles de evasión y elusión
que hay en el sistema tributario dominicano. De hecho, en un momento el Banco Mundial llegó a decir que simplemente revisando esto, el Estado pudiera aumentar un 4% del PIB en el tema de las recaudaciones. Ya solamente ahí tú tienes una reforma fiscal, porque repito, el déficit promedio es de un 3%. Otra tarea que hay que hacer también es ahí mismo, en el tema de elevación. Mira, aquí se calcula que en República Dominicana se va de un 50% del ITEVIS y un 30% del impuesto sobre la renta. Pero eso somos nosotros. No, porque cuando yo voy a un restaurante y pido algo, a mí me lo cobran. Si yo voy al súper y compro algo, a mí me lo cobran y ustedes también. El tema son los grandes contribuyentes, que son los grandes evasores, y al que el Estado, representado políticamente por los gobiernos, no le cobran, porque son los que ponen los chelitos para la campaña política. Y entonces, ¿cómo tú vas a venir a cobrarme a mí si yo soy que te financio? Entonces son temas fuertes, son tareas fuertes, pero repito, hay que hacerlas. El tema eléctrico. Y ahí es que la puerca retuerce el rabo. Señores, miren, en estos últimos 3 años, el monto del subsidio eléctrico, o sea, el gasto del gobierno en ese tema, ha sido en promedio 4,000 millones de dólares. 4,000 millones de dólares. Y ojo, cuando tú descompones esa cifra, el gran problema ahí no es el subsidio social, con el que yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que si hay una familia vulnerable socialmente, se le exonere o se le baje un poco el tema de la factura eléctrica, pero ese no es el tema. Todo apunta a que es un tema de falta de eficiencia, porque de esa cifra dicen que hay en sentido general un 40% de pérdida de las EDES y el déficit financiero es de un 73% responsabilidad de las distribuidoras. Entonces, hay un tema de eficiencia y de gerencia que el pueblo dominicano no puede seguir financiando. Hay que revisar lo que está pasando ahí en el sector eléctrico. El otro tema tiene que ver con las exoneraciones. Sí, señores, porque aquí hay grandes sectores que tienen grandes exenciones. Y hay sectores claves que desde el punto de vista productivo son muy importantes porque son sectores que han liderado el crecimiento económico. Caso turismo, caso zonas francas, perfecto. Vamos a incentivar la producción, yo creo en eso, pero también todo tiene un tope. Si se le está exonerando a nivel de ITEVIS para, por ejemplo, compra de materia prima, que paguen algo del impuesto sobre la renta, que tiene que ver con las ganancias. No hay que tener miedo a ese cuco de que va a venir entonces un flujo de capitales, porque miren, al día de hoy, República Dominicana es un país envidiable en cuanto a estabilidad política, y eso es lo que busca la inversión económica. Entonces vamos a ponerle también una cuota a estos sectores que aporten al fisco dominicano. Yo creo que eso sería importante. Entonces, si nos van a hablar de reformas, yo creo que hay que también que revisar algunos impuestos que se pueden revisar a la baja. Por ejemplo, la simplificación del Código Tributario. Eliminar de una vez y por todas ese jodido anticipo. Señores, pero eso es injusto. ¿Y cómo usted le va a cobrar a alguien en función de una estimación de lo que esa gente ganó el año pasado? Eso es un absurdo. Además de todas las trabas burocráticas, esos procesos tan fuertes que para pequeños y medianos contribuyentes es un desafío. Hablemos, por ejemplo, de cómo se puede bajar el impuesto a las telecomunicaciones. República Dominicana es uno de los países donde esas tasas son más altas. Hablemos de la disminución al impuesto de selectivo al consumo, que eso es injusto. O, por ejemplo, del mismo impuesto sobre la renta. O sea, yo creo que antes de venir con su carita limpia a decirle a las familias dominicanas que hay que pagar más, cuando en muchos casos se recibe menos, hay que hacer estas tareas. El Estado dominicano, este gobierno tiene que convencer a la gente de que cada peso que aportamos de nuestro sudor lo va a usar bien y que no va a terminar en clientelismo político, que no va a terminar en eso. Entonces hay que hacer la tarea. Y yo sé, aquí hay gente que le ha huido, como el diablo a la cruz, a una reforma fiscal, porque siempre dicen que eso representa un costo político muy alto. Pero yo creo que dependiendo de qué reforma fiscal se haga y del impacto que eso puede tener en la economía dominicana a nivel macro, pero sobre todo a nivel micro, que es la economía que impacta a la gente, pues yo creo que desde ese punto de vista pudiera convertirse en un bonus track que sirva también para ganar capital político y no pagar un costo. Cierro diciendo que mucho cuidadito
porque en este tema el gobierno pudiera pecar de reeditar aquella frase de estar viendo la paja en el ojo ajeno y no la viga en su ojo propio. Cambio y fuera.